Hola a todos. La música nos acompaña en cada lugar de nuestra vida. Es difícil imaginarse la vida sin música. Parecería una vida demasiado aburrida. Hemos sido acompañados por la música en toda la historia. Tuvo un rol fundamental en cada paso de la humanidad, hasta que un niño ya tiene su pequeño instrumento como un tamborcito. Les contaremos a continuación historias de niños que escuchan música en directo desde el vientre de su madre. La música también expresa la cultura de un pueblo, el ánimo que tuvo en aquella época de su historia. Cuando analizamos los distintos estilos de música a lo largo de la historia, podemos ver que cada época tuvo un estilo de música distinto. Está conectado tal vez con algo a la conciencia humana de aquella época. La música es tanto un surgimiento de alegría como un surgimiento de dolor. Anunciamos la guerra con la música por medio de las trompetas, por medio de panderetas, y también hay canciones de paz y hermandad entre los pueblos. En el judaísmo, la música fue un instrumento muy importante en la conexión entre la persona y Dios. En el sagrado templo estaba el canto de los levitas, que fue la máxima expresión de la conexión entre la persona y Dios. Así que la música expresa nuestro estado de ánimo. Esta es otra cosa que hacemos diariamente. Escuchamos música en cualquier lugar y así expresamos nuestro ánimo. En verdad nos conectamos con la música cuando nos encontramos en un estado de ánimo específico y también escuchamos música y por medio de ella entramos en un estado de ánimo específico. Eso es viceversa, para los dos lados, dice el Zohar, que el portón de la melodía se encuentra en un lugar muy alto, al lado del portón del Mesías. Por lo tanto, cuando los devotos que se aíslan y los cabalistas querían llegar a un nivel alto, escuchaban música, y sobre todo también los profetas. Y fue con la melodía del músico, y reposó sobre él el Espíritu Divino, sobre Saúl que profetizaba cuando había música a su alrededor. Habían ahí músicos, y por medio de la melodía se conectaban con las alturas. No hay nada en la materialidad tan delicado como la música. Es lo más espiritual entre todas las cosas materiales. Los justos no temieron en tomar melodías de la costra oscura y convertirlas en melodías sagradas. Porque la música es parve, ambigua, depende de cómo la utilices. Y hubieron literalmente justos que pagaban a las personas cuando escuchaban una melodía específica para aprenderla y convertirla en una melodía de santidad, una melodía embellecida para conexión divina. Hay música que causa depresión. Por medio de la música puedes deprimirte. Y cuando estás deprimido, puedes escuchar música específica. Y también puedes con la música recibir aliviación espiritual. Y cuando estás elevado espiritualmente te conectas con música muy específica. Vimos que el rey David tocaba al lado del rey Saúl. Y entonces el rey Saúl se calmaba del mal espíritu que tenía encima. David es el Malhut y Saúl es el Yesod. La conexión entre el Yesod y el Malhut se hacía por medio de la música. Y fue con la melodía del músico y reposó sobre él el Espíritu Divino. Quiero entrar con ustedes en la profundidad de esta idea, pero antes me gustaría contarles sobre nuestra comunidad en el WhatsApp. Tenemos una comunidad muy especial en la que compartimos materiales muy únicos y nos conectamos por medio de esta comunidad, desde aquí en la tierra de Israel, con todos los rincones del mundo. Por otro lado, para poder compartirles clases más elaboradas, necesitamos de su ayuda. Les daremos ahora 2 segundos. Pongan like en este video, suscríbanse a nuestro canal con la campanita y naveguemos juntos en este tema tan emocionante que es la música. Hablemos de la música y veremos que la música es una vibración. Está compuesta por ondas específicas. Y ya hoy con el desarrollo de la ciencia sabemos que hay frecuencias específicas que son paralelas a distintos tipos de emociones. Por ejemplo, 432 Hz es la gematria de Tevel, firmamento en hebreo, es considerada la frecuencia natural de la música. Muchos creen que fomenta una sensación de silencio, de armonía. Ayuda a la conexión con la naturaleza
Quiere decir que si tú tomas una clase específica y la escuchas con una música ligera de 432 Hz, será mucho más fácil conectarte con dicha clase. 528 Hz es considerada la frecuencia del amor. Está usada como soporte para procesos de curación físicos y emocionales, y asimismo ayuda a elevar la sensación de plenitud y alegría. 396 Hz es utilizada para la remoción de bloqueos emocionales, remoción de tensiones, para deshacernos de sensaciones de miedo y culpa. 635 Hz está conectado con intensificación de la armonía y relaciones interpersonales. Funciona para mejorar la comunicación y la comprensión dual. 741 Hz funcionan para remover bloqueos espirituales y mentales. Es recomendado para aquel que desea avanzar en su paz mental y cordura de pensamiento. 852 Hz es considerado un apoyo para conseguir respuestas espirituales, fomentar la intuición y apoyar nuestra conexión con frecuencias más elevadas a nosotros para alcanzar una conciencia más expandida. Quiere decir que ahora el terapeuta llega al paciente y el terapeuta, cuando entiende su necesidad, puede reproducir en el fondo una música como esta para apoyar en su necesidad. En el Tanaj y la historia son descritos muchos eventos de cántico y música que nos revelan la verdadera función del concepto de la música, ceremonias y religiosas parecidos. Ahora repasaremos unos cuantos lugares en los que menciona la música o el cántico en el Tanaj, y también menciones históricas significativas. En el libro de Éxodo tenemos la canción del mar. Moshe, nuestro rabino, sale con el pueblo de Israel de Egipto y van por el mar de Suf, y salen del exilio a la redención. Y cuando llegan a la redención, tienen también una redención de la palabra, en la cual repentinamente abren sus bocas en cántico a Dios. Tenemos un canto que es literalmente profético, en el cual 600,000 personas cantan la misma canción, con la misma melodía, proféticamente juntos. Es lo más extraordinario en esto. En el libro de Jueces vemos el cántico de Deborah después de la victoria militar que dirigió, y ahí estuvo el surgimiento de este cántico. En el libro de Samuel 1, David el rey tocaba el arpa para Saúl para calmarlo, como dijimos anteriormente. En los salmos en general, todo este libro son cánticos y plegarias que tienen una parte fundamental en la música y cultura judía. Cientos de canciones salen cada año del libro de Salmos. En el libro de Nehemías es descrita la festividad que tuvieron en las murallas de Jerusalén, acompañada de cántico y música cuando construyeron el segundo templo. Es sabido que el bebé, cuando lo calman, se hace por medio de la melodía. Se le hace un sonido llamado hamming con el que se calma. Y dicen los sabios, ¿cuál es la razón por la cual el bebé se calma cuando le hacen esto? Su alma está acostumbrada al sonido de la música celestial antes de que se ensucie con sus transgresiones. Quiero contarles una historia muy interesante. Tuve un secretario en la oficina que su esposa se embarazó, y entonces le di música. Que un buen amigo, Gaitzme Mintz, tiene una música muy especial. Él hacía escuchar a aquel feto mientras estaba en el vientre de su madre esta música. Y así, a lo largo de los 9 meses, su esposa escuchaba esta música y también el feto en su vientre, por ende, escuchaba la música. Él cuenta que cuando nació el niño, gritó gritos que no se podían calmar, y repentinamente se acordó que en su teléfono tenía esa música, y la puso. Y de repente, este niño se cayó. El recién nacido paró de llorar y empezó a escuchar la música. Se conectó con ella y se calmó. Vieron efectivamente que reconoció aquella música que escuchó cuando estaba en el vientre de su madre, y la reconoció. Y así, en esencia, el bebé desde el vientre también reconoce las voces de papá y de mamá. Y obviamente es bueno que escuche música agradable y calmada, para que el bebé se acostumbre a esa música, dejando de lado la música de hoy en día que tú es demasiado potente y causan que la persona se estrese y tensione. Así acostumbraban los antiguos cuando se aislaban en las cuevas y los bosques, en lugares aislados. Ellos alababan al Eterno con la melodía. ¿Por qué?
Porque el portón de la melodía es un lugar muy alto, y el servicio de los justos es por medio de la melodía. Cuando se quiere llegar a un lugar elevado, te conectas con la música. Eso lleva a la persona a un portón muy elevado, y desde ahí puede en esencia alcanzar conexiones muy elevadas. Los levitas estaban encargados de la música del sagrado templo desde la época de Moshe, nuestro rabino, cuando fueron elegidos para servir en el tabernáculo y después de eso en el primer sagrado templo por el rey Salomón. Fueron encargados de puestos musicales muy específicos, y la música en aquel momento se desarrolló en un nivel muy alto. Su posición en el sagrado templo solo se reforzó y se mejoró. Los levitas utilizaron una gran gama de instrumentos: trompetas, arpas y violines, panderetas. Y también el mismo cántico tenía un rol fundamental. Los levitas cantaban salmos y otras canciones espirituales, y por medio de eso ellos alababan al Eterno y a sus maravillas. Y por medio de esto, básicamente había una conexión muy grande entre la persona y Dios. El cántico de los levitas también acompañaba las ofrendas que se traían al segundo templo. Según nuestra tradición, el cántico era una parte indispensable de las ofrendas, y básicamente se formaba una experiencia espiritual muy profunda para aquellos que llegaban al sagrado templo. Ella agregaba una sensación espiritual muy intensa para el servicio que se daba en el templo. En muchos casos, las canciones también se formaron como respuesta o acompañación a las ofrendas que se sacrificaban en el sagrado templo. En el sagrado templo cada día tenía su propia canción, cada uno de los salmos tenía su melodía, y esta melodía acompañaba todo aquel día de ofrendas y formaba en esencia la conexión y la unidad entre la persona que venía a orar y pedir respuestas, y el lugar, y el creador y el momento, aquel día específico que tenía su melodía específica. Así que, como vimos aquí, tenemos que la música tiene funciones muy importantes. Nosotros podemos tomar la música y sus frecuencias específicas y utilizarla para curación de la persona. Una de las cosas que enseñamos a los terapeutas son los métodos de descarga. Cómo descargar los traumas que experimentó la persona a lo largo de su vida. Una de las cosas más especiales es por medio de escuchar música. Música específica, una frecuencia específica, que puede calmar a la persona de los traumas que vivió. Se puede usar la música para un trabajo espiritual muy interesante. Saben que cuando la persona escucha música, su cerebro segrega dopamina, sobre todo cuando escucha las partes más bonitas e interesantes, su cerebro segrega más dopamina. Escuchar la música compite con la atención de nuestro cerebro y puede aplacar señales de cansancio. Yo, por ejemplo, utilizo esto mucho. Cuando vuelvo manejando a la casa de una clase, muchas veces pongo música. Y lo que sucede es que puedo aguantar más la vía sin parar en el camino para descansar. Y cuando viajo sin música, es muy fácil dormirse. Pero cuando manejas con música, el cerebro se conecta con esta atención y en esencia te despierta. Así yo puedo manejar horas sobre horas cuando pongo la música que me gusta. Un motorista que escucha música es impresionante, utiliza un 7% menos de oxígeno cuando escucha música. Los científicos analizaron los cerebros de los músicos cuando tocan sus instrumentos, y maravillosamente el cerebro parece que se enciende en su totalidad, con cargas eléctricas que son analizadas mientras tocan. Generalmente, los músicos tienen un cerebro más grande que las personas normales. Piensen ahora, por ejemplo, en un ataque de ansiedad. La persona recibe un ataque de ansiedad y su manera de salir de este ataque, una de las maneras, es poner música, una música que lo calme. Él escucha esta música y lentamente sale del ataque de ansiedad. Él puede, mientras está escuchando la música, empezar a hacer ejercicios de respiración. Y cuando entre en el ritmo correcto de las respiraciones, la ansiedad desaparecerá. Algo que también es muy interesante es que puedes tomar varios tipos de música, escucharlas y después escribir. Escribirte a ti mismo, escribir sobre lo que te sucede.
Y presta atención que cada música, cada estilo causará que escribas de una manera distinta. Es algo que literalmente influencia en el cerebro de la persona. Entonces, música, qué hermoso. También se puede cambiar la vida por medio de la música.